Y hola, ¿qué tal amigos y amigas coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traemos un lote de tazos, la cuarta parte de este lote de Mucha Lucha 2. Vamos a ver qué tazos nos salen en este lote y no te vayas porque enseguida comenzamos. Primeramente vamos a acomodar estos tazos. Ahorita los vamos a tener acomodados con ayuda de la edición. Y aquí tenemos ya los tazos acomodados. Aquí tenemos ya los megas de Metallics. Tenemos un mega de plástico. Tenemos los Classic. Tenemos los Metallics. Tenemos los Crystal y tenemos los Shiny. ¿Qué les parece si les empiezo a mostrar los tazos clásicos? Vamos a ver estos tazos clásicos. Tenemos a el Conde Bob. El número 49, el Conde Bob. Tenemos a Ricochet. Tenemos a Buena Mamá, que salía en los Doritos. Tenemos a el excusado enmascarado. Continuamos con la tostadora. Tenemos a el Rey Nabo. Y este no trae nombre, pero creo que es el queso. Es el número 46. Continuamos con la pulga. Ese sí trae nombre. Continuamos con Mascaracán. Wilbur, que es como una hormiguita. El Sonic Sumo. El pan francés. El número 48 es el Rey. Que era la figura de acción de Ricochet. Continuamos con Ricochet. Y tenemos a el Mosquito Loco. Vamos a continuar con los tazos Shiny, estos de aquí. Vamos a mostrárselos. Aquí tenemos a la Chinche. Por aquí tenemos a Demonien. Como son Shiny, cuesta un poquito distinguirlos. Aquí tenemos a Minotauro. Por acá tenemos a Maya Moderna. De este lado tenemos a el Pacífico, el Yin y el Yang. Aquí tenemos a Ricochet. De igual manera tenemos a Penny Plutonio. Tenemos al Frijolito, al mítico Frijolito. Quien no se acuerda de este personaje, salía en los Doritos. Y tenemos a un nombre raro que parece un pulpo de 3 ojos. Estos son todos los Shiny que tenemos. Ahora vamos a pasar con los Crystal. Tenemos a Buena Niña y a Mascaracán. Por acá tenemos la misma Buena Niña repetido. Tenemos a Protozoario, salía en los Doritos. Tenemos a Luchabot, igualmente en los Doritos. Tenemos a Buena Niña y Buen Papá. Por aquí tenemos a este luchador que salía en los Chetos, Cartón, Cold Hunts. Por acá tenemos nuevamente a Buena Niña y Buen Papá, repetido pero maltratado. Por aquí tenemos a la Chinche con este brillito, salía en los Chetos. De este lado tenemos a Ricochet y a su mamá. De igual manera tenemos a la Pulga y a la mamá de la Pulga. Tenemos a Tibor el Terrible y tenemos repetido a la Pulga y a su mamá, y del otro lado la Pulga y el papá. De igual manera tenemos a el Pacífico en cristal, salía en los Doritos. Tenemos a Buena Niña, Ricochet y la Pulga. Y para terminar con los Crystal tenemos a Pequeña Patata Junior. Ahora vamos a pasar con los Metallics. Aquí tenemos la fila de Metallics. Por aquí tenemos a Kid arriba y adelante. De igual manera tenemos al abuelito, que es el abuelito de Ricochet. Tenemos a Bobo Mayor. Tenemos por aquí a Pinkle. El fantasma, este está genial. Piñata Zaragoza, está chulo, tiene ese toque así como que tiene tierrita, algo así. Y este efecto se llama Antique o Antique. Tenemos a el Rey Real, el luchador real. Buena Niña, a Buena Niña en Silver, a Buen Papá en Silver, Mascaracán en Silver, un poco oxidado.
a Ricochet y para terminar tenemos a esta calaverita. Este no tiene nombre, es el número 18. Ahora sí, para casi terminar, vamos con los megas de Metallics. Vamos con estos megatazos. Tenemos a Ricochet, estos están bien grandes. Tenemos a Ricochet y a Buena Niña, están en estética chula estos tazos. Seguimos con Buena Niña, Ricochet, la pulga de nuevo en otra pose, y tenemos para terminar con los megas de Metallics a Buena Niña. Y en este caso nos vino un mega pero de plástico o clásico, que es Buena Niña y la pulga, y este es su número. Muy bien, ahora los vamos a anexar a la colección y vamos a ver qué tanto hemos avanzado esta colección de tazos de Mucha Lucha 2. Muy bien, amigas y amigos, así es como tenemos la primera página de esta colección de Mucha Lucha 2. En total son 180 tazos. Esta es la primera hoja y así tenemos la colección hasta el momento. Así tenemos esta segunda página de los tazos. Vamos muy bien hasta ahora con esta colección, aunque hay espacios que aún faltan por llenar, pero vamos muy bien con esta colección. Continuamos con esta tercera página. Estos son los tazos que tenemos en esta página, y por aquí abajo tenemos unos cristal. Estos cristal que están en excelente estado. Continuamos con esta cuarta página. Aquí tenemos unos tazos clásicos y de este lado tenemos unos cristal. Tenemos más cristal por acá y estos cristal que igual están geniales. Continuamos con la quinta página. Aquí tenemos tazos Metallics Antique que tienen ese estilo muy característico, como que tienen algo rasposito, y por acá tenemos unos tazos Golden, y de igual manera tenemos a Frijolito y a ese señor Peste en Golden. De este lado tenemos unos tazos Shiny, dado que este material no se logra apreciar muy bien, pero bueno, ahí se ve la silueta. Y por acá tenemos unos tazos clásicos. Y para terminar tenemos estos 3 tazos clásicos. Aún faltan, poco a poco va disminuyendo el número. Continuamos con la séptima página. Aquí tenemos unos tazos prismáticos. Y por acá tenemos unos como cristal, pero como que tienen un poco de brillito. Recuerda que si el video te está gustando, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para no perderte ninguno de estos videos. Ahora sí, comenzamos con los megatazos. Esta es la octava hoja. Estos son los megatazos que se han unido a la colección a lo largo de este tiempo. Ya cada vez faltan menos. En estas micas les entran 12 tazos mega. Continuamos con esta octava página. Solo tenemos 3 tazos de este tipo de megatazos. Solo tenemos estos 3, pero valen mucho la pena. Ahora vamos a pasar con la novena hoja, porque solo ahí tenemos un tazo mega clásico. Ahora sí, estamos en la novena página y este es el megatazo que tenemos. Es el único megatazo que tenemos clásico por el momento. Poco a poco va creciendo la colección de los megatazos. Ahí la llevamos con esta colección, va excelente por el momento. Son 180 tazos en total. Del 161 al 180 son puros megatazos. Hay que recordar que estos tazos son megas de Metallics, megas Classic o de plástico, y también tenemos megas Crystal. Esos megas Crystal están un poco difícil de encontrarlos, pero poco a poco los vamos a encontrar todos. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Yo soy tu amigo Tony Collector y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!